Hola, 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 hola. Muy buenas noches, amigas y amigos internautas. Estamos dando inicio, como todos los lunes, al programa Economía Segura con Olman Segura. Hoy tenemos un invitado especial, el señor Keynor Ruiz Mejías. Keynor es economista, es compañero del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, SIMPE, pero como siempre, le vamos a dar a Keynor un saludo y un par de minutos para que él se presente. No necesariamente todos tienen que saber quién es Keynor, entonces que nos cuente un poco de su vida académica, profesional. Pero además, quiero contarles que el día de hoy estamos presentando un tema que me parece de gran interés para todas y todos, que es los cambios tecnológicos y cómo el cambio tecnológico ha impactado los mercados laborales y sobre todo el mercado laboral costarricense. Todo lo que se refiere a plataformas tecnológicas y lo que se refiere a este tipo de instrumentos de tecnologías de la información y la comunicación. Eh, pero quisiera además hacer hincapié que el día de hoy el programa es grabado gracias a Don Keynor, que tiene la gentileza de poderlo hacer de esta manera, y desde luego que estaremos recibiendo sus comentarios en el Facebook o bien en mi correo electrónico, con mucho gusto, para poder atender preguntas o comentarios u observaciones. Eh, con esta bienvenida le doy un saludo a don Keynor Ruiz. Muy buenas noches, Keynor, y saludes y por favor adelante con el par de minutos para su presentación personal. Muchísimas gracias, don Olvan, y muchos saludos a las personas que se conectan para ver este programa. En realidad, la preocupación en términos de investigación alrededor de los temas laborales, en nuestro caso, tiene una larga data, pero parte de lo interesante es que como parte del proceso de formación, logramos hacer una mezcla entre lo que significa el análisis de una nación. En ese marco, una de las preocupaciones latentes desde hace mucho tiempo, desde que empezamos un poco a realizar los análisis que significa la transformación tecnológica en nuestros países, ha sido de alguna otra manera cómo la innovación y cómo los cambios tecnológicos pueden generar impactos que reduzcan la cantidad de fuerza de trabajo demandada por los sectores empresariales. Los resultados han sido muy variados en diferentes momentos y en muchos casos, en otras economías donde hemos compartido la posibilidad de hacer estudios de manera conjunta, lo que ha resultado es que de alguna u otra manera se logre tener una compensación y en términos agregados, en términos de toda la economía, la innovación tecnológica tiende a generar un poco más de empleos. Pero en los últimos años la cosa ha estado cambiando un poco, porque con lo acelerado de los cambios y sobre todo con la introducción de los procesos de automatización dentro de los sectores empresariales, sí hemos estado viendo una reducción en términos de la cantidad de personas contratadas en los sectores. Esa es la preocupación, ese es el marco de uno de los proyectos que tenemos en el SIMPE y parte de lo que venimos a conversar el día de hoy es uno de los documentos resultado de ese proceso de investigación donde analizamos una problemática relacionada, no a términos generales, pero bueno, es parte de lo que vamos a conversar en este proceso. Sí, gracias, Keynor. En efecto, un poco para ilustrar a las y los internautas, nosotros trabajamos bastantes temas del mercado laboral, pero una particularidad que tiene Don Keynor es que es graduado en Economía de Innovación y uno podría pensar en la parte tecnológica exclusivamente, pero es como más bien esa parte tecnológica impregna los demás mercados productivos del país, entre ellos el mercado laboral. Así es que en ese sentido, pues va a haber una mezcla en nuestro diálogo sobre ese tema. Don Keynor, dos preguntas en una para arrancar. El Estado de la Nación acaba de dar una
presentación en donde justamente plantea las dificultades que tienen las personas para poder entrar al mercado laboral por falta de digamos, de alfabetización tecnológica. Eh, Sin embargo, uno ve de muchas personas trabajando con plataformas de todo tipo, incluso muchachas y muchachos que quizás no han terminado ni la secundaria, repartiendo en Uber y repartiendo en Didi y repartiendo en otras cosas y también trabajando en otras formas tecnológicas. Entonces, la pregunta es, eh, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo podemos nosotros, digamos, explicar desde el punto de vista teórico conceptual qué es esto de los trabajos digitales o de los trabajos en línea o cómo la definimos? Bien, este documento al cual hacía referencia básicamente está conformado por cuatro grandes secciones. Una de ellas efectivamente es un poco la discusión más teórica conceptual para entender exactamente de qué estamos hablando. Hay muchos nombres que se le han puesto desde diferentes ámbitos. Creo que el más común ha sido el de economías compartidas o economías colaborativas, también les llaman. Pero efectivamente ese es uno de los temas relevantes. El otro tema en el documento tiene que ver con el estado de situación del mercado laboral en Costa Rica. Un análisis que quisimos hacer un corte más o menos hasta finales del 2019 para tratar de evitar que en las estadísticas tuviéramos los impactos de la pandemia. Un poco para tratar de ver en una larga data, en los últimos 10, 11 años, cómo ha venido siendo la evolución y poder identificar que una buena parte de los cambios no necesariamente se estaban dando solo por la pandemia, sino porque la economía efectivamente se ha venido transformando. La otra parte es un elemento que para nosotros ha sido muy importante porque siempre cuando se dice, bueno, ¿a quién recurrimos para saber cómo está cambiando el mercado laboral? Fue una recopilación que hicimos de diferentes fuentes de información que tratan de llevar el pulso sobre las necesidades de los sectores empresariales y sobre las necesidades y la forma en cómo se están satisfaciendo desde la perspectiva de diferentes actores. Y por último, un poco para desmitificar de alguna otra manera lo que ha estado sucediendo, lo que sucedía hasta ese momento. La entrevista que nosotros hicimos fue un sondeo a diferentes trabajadores de las plataformas. Estaba Didi, Uber Eats, InDrive, Uber, no recuerdo, tal vez alguna que otra más. Globo, que ya no estaba, que ya no está, pero también estaba en ese momento. Y quisimos entrevistar una gran cantidad, creo que entrevistamos alrededor de 125, 130 personas para poder conocer de primera mano cuál era su estado de situación en el trabajo. Pero específicamente en esta parte que tú me mencionas, yo creo que uno de los elementos que nosotros tenemos que diferenciar es que estamos hablando, cuando hablamos de economías de plataforma, estamos hablando de una buena manera de una desagregación muy grande, pero principalmente estamos hablando de plataformas donde la entrega es análoga, digamos que puede ser esa persona que recoge la mercadería en un restaurante o en un supermercado y se lo lleva hasta la casa. También la persona que recoge a otra persona y lo lleva hasta otro lugar. Pero también estamos hablando de un segmento que es muchísimo más complejo de analizar y que ha estado creciendo mucho en nuestros países, que tiene que ver con las plataformas de entrega digital. Nosotros en el estudio intentamos encontrar trabajadores de entrega digital, pero no nos fue posible. Muchos de los trabajadores están desde sus casas, no aceptan que los entrevisten, es difícil ubicarlos, pero lo que sí nos encontramos, por ejemplo, es que cada vez es más fácil que existan personas, por ejemplo, que se llaman eh, que trabajan para alguna plataforma contratando personas para que realicen diferentes trabajos con entrega digital. O, por ejemplo, nosotros nos encontramos diferentes organizaciones
que contratan servicios sobre manejo de páginas web y cosas de ese tipo a personas en otras partes del mundo. Entonces, se da tanto. Y contabilidades también, ¿no? Y cual, claro, contabilidades, pero tiene que ver mucho con el trabajo de programadores, de personas que trabajan manejando páginas web, de personas que trabajan con publicidad en páginas web y cosas de ese tipo. Es impresionante cómo cada vez el número de personas ha estado creciendo más. Yo pienso que de parte del Instituto Nacional, importante por incluir dentro de la encuesta continua de empleo preguntas que permitan rescatar un poco más este tipo de trabajos que está realizando la gente, pero además no solamente son trabajadores que existen y consiguen empleo, sino que hay reclutadores de esto y hay una buena cantidad de personas que están funcionando como reclutadores para empresas en cualquier parte del mundo, ya sea con tareas específicas para realizar un determinado desarrollo o ya trabajadores más permanentes para que trabajen para una empresa en desarrollos o en múltiples desarrollos. Este último punto que tiene que ver con las entregas digitales es mucho más complejo. Se paga relativamente bien porque son trabajadores con un grado de formación más o menos alto. Hay muchos precios, ¿verdad? Porque aunque no logramos tener entrevista, logramos entrevistar o por lo menos conversar con muchachos y muchachas que están trabajando para empresas de este tipo y a veces solamente participan y ofertan, ellos son capaces de hacer una parte del desarrollo por un determinado monto y cosas así. Y es muy grande porque muchos de los muchachos que están en las escuelas de ingeniería en informática o informática y programación que están más o menos avanzados son los que trabajan en muchas de estas actividades y luego ya adquieren algo de experiencia y trabajan un poco más. Vamos a ver, Es, entonces, resumiendo, digamos, esta parte más, ya explicaste un poco la metodología sobre los sondeos, las entrevistas, los contactos que hicieron a diferentes empresas, ahora nos las puedes mencionar, pero también hablaste sobre, digamos, el tipo de economías colaborativas y que yo pensaría que hay como tres. Una de esa entrega de productos o de recoger personas y trasladarlas, digamos, de movilidad. Y un tercero es ese grupo, digamos más complicado de identificar como que trabajan en diseño o en contabilidad o en cosas, pero desde sus casas para alguna empresa, pero realmente son independientes. Y con esto me lleva casi que al segundo capítulo del trabajo que vos hiciste, que es un poco, digamos, identificar sociográficamente, o sea, cómo, qué tipo de personas son las que están y dónde, ¿ah? Pues si es en todo el país o si es en el área central o, o qué, que me parece que ya lo estás diciendo un poco, estás caracterizándolos como jóvenes, pero tal vez hay adultos, no sé, un poco que nos vayamos entrando a esa segunda parte. Depende muchísimo más del tipo, por eso es que es importante hacer la desagregación, porque no podemos a todos meterlos en un mismo grupo, en el grupo de plataformas. Es cuando uno se encuentra, por ejemplo, las personas de entrega análoga, estos que trabajan en la movilidad de personas o en la movilidad de mercancías, las edades son muy diversas. Hay gente joven que no encontró trabajo y que se agencia la forma de poder tener una bicicleta, una patineta. Nos encontramos gente trasladando productos en patineta o en una bicicleta con motor, o en una motocicleta o cosas de ese tipo. Hay gente joven haciéndolo, pero también hay gente ya grandecita, o sea, podríamos decir incluso que personas entre los 35 y los 45 años se encuentran trabajando en muchas de estas plataformas y que lo hacen básicamente porque no encontraban trabajo en ningún otro lado. Eh, Luego, el otro grupo de personas
de entrega digital, más programadores o diseñadores o actividades de contabilidad y cosas de ese tipo, pero más de diseño y de programación, sí, en términos generales, es muy difícil para nosotros decir cuál es la edad, porque lo que contactamos fue un grupo muy reducido de personas, pero sí en general lo que contactamos principalmente eran personas jóvenes. Y nosotros preguntábamos, bueno, ¿y qué pasa con las personas un poquito más mayores? Y lo que nos decían, no, es que este es un mecanismo para ganar algo y para ir ganando experiencia, porque lo que nosotros aspiramos es poder tener un trabajo con alguna otra empresa, pero ya más permanente. Puede ser una empresa que se encuentre en cualquier otra parte del mundo y nos contrate, o puede ser una empresa nacional que nos contrate en una modalidad parecida o en una modalidad mixta, más presencial y remota. Pero sí lo utilizan como una forma de ganar experiencia, como una forma de obtener también ingresos eh, para ayudarse a ellos mismos y a sus familias. Y sí, en términos generales, lo que logramos encontrar es un poco de población muchísimo más joven. Eh, eh, uno de los aspectos interesantes que en términos generales con estas plataformas que nosotros nos encontramos en su momento es que en muchas de las personas que logramos entrevistar no ganan mal, don Manuel. Eh, no tienen ingresos tan reducidos. En términos generales, nosotros nos encontramos ingresos que en promedio podrían estar entre los 450 y 500.000 colones al mes. Hay Claro. personas que ganan un poquito más, pero hay otras personas también que ganan un poquito menos. Depende mucho de la cantidad de horas que programen para trabajar en la plataforma, porque hay personas que trabajan un número grande de horas a la semana para tratar, o incluso hay personas que trabajan en plataformas distintas. Si las plataformas tienen como un número límite de horas a la semana, lo que hacen es que programan horas en una plataforma o horas en otra plataforma para tener la posibilidad de trabajar una mayor cantidad de horas y eso que les permita tener un ingreso. Ahora, lo que sí es cierto es que por lo menos en el 60% de los casos que entrevistamos, las personas piensan que este trabajo en plataforma es temporal mientras consiguen algo mejor. Qué Algo, interesante, porque yo he hablado con alguna gente, digamos, en el transporte o en la entrega de comidas o alguna cosa así, en que coincide con eso, pero también otros en que como que dicen, no, de ahí, yo estoy ganando bien, salvo que me ofrezcan algo buenísimo, dejo de hacer esto. sí, depende mucho del tipo de plataforma. Si estamos hablando del transporte de personas, la gente está como más cómoda. Por supuesto que cuando estaba esta situación en que los paraban los tráficos y les hacían multas, y esto, la situación era muy compleja para ellos y, y claro que de alguna u otra manera eso los ponía a pensar si efectivamente tenían que permanecer. Hay mucha gente que trabaja, digamos, en movilidad de personas solamente a ciertas horas, digamos, en horas pico, cuando salen del trabajo, activan la plataforma y mueven a alguien que va camino hacia sus casas y cosas así. Y ellos en términos generales se encuentran más o menos bien, tienen los vehículos asegurados, y sienten que de la mayor cantidad de respuestas en favor de encontrar un trabajo mejor tiene que ver con los que hacen entregas de comida, por ejemplo, o entregas de mercancía. Ellos, en términos generales, se sienten un poco más desprotegidos, lo que están ganando, a pesar de que es relativamente importante y como las edades son también edades jóvenes y alrededor de 35, 40 años, no necesariamente todos están pagando la seguridad social y por supuesto que andar en una bicicleta o en una bicicleta con motor o en una patineta en la calle les resulta muy riesgoso y muchos han tenido sustos o accidentes
que le limita no solamente la posibilidad de generar, de seguir generando ingresos, sino también el deterioro de su herramienta de trabajo, la bicicleta o así, y además el hecho de que accidentados tienen que quedarse en la casa, encontrar la forma de curarse mientras. Cuál podrías decir, Keino, que es, digamos, la principal diferencia o las principales diferencias entre ser un empleado asalariado y un empleado, digamos, independiente? Voy a decir independiente, pero tal vez me aclaras eso de independiente, porque todos trabajan para una empresa, o sea, o para Didi, o para Uber, o para, no sé, entonces, pero no son sus patronos. Entonces, bueno, profundicemos en eso de lo del patrono y la principal diferencia entre ser empleado asalariado y ser empleado independiente. Bueno, Claro, sí, el tema principal o la principal discusión a la cual nosotros llegamos en el marco del estudio tiene que ver con la seguridad social. Ahí para mí está el meollo del asunto. Al final de cuentas, la discusión a nivel mundial, han habido países que han declarado el trabajo en plataforma como un trabajo asalariado, donde las empresas tienen que hacerse cargo y pagar los salarios y pagar la seguridad social y los diferentes impuestos. Algunas empresas se han retirado de países donde eso ha sucedido y hay otros países donde han declarado el trabajo como trabajo independiente, donde las empresas no se hacen responsables necesariamente de la persona trabajadora. El trabajador, ellos dicen que el trabajador define las horas y define cuándo quiere trabajar y cuándo no quiere trabajar, y lo han declarado como trabajo independiente. Entonces la seguridad social corre por cuenta de esas personas. Eh, en algunos países donde la seguridad social está dividida, por ejemplo, la parte, por llamarlo de esa forma, en los países se llaman distinto, pero así lo entendemos nosotros. Si enfermedad y maternidad no está pegado al tema de invalidez, vejez y muerte, sino que son separados, hay gente relativamente joven que solo paga enfermedad y maternidad y no se preocupa por la pensión, y entonces los años van pasando y después ya no tienen cómo cotizar para cuando llegue una edad de retiro más o menos elevada, se puedan retirar con algún monto, por lo menos aunque sea pequeño, pero se puedan retirar con ello. En Costa Rica, si bien es cierto, está amarrado el tema de enfermedad y maternidad y de invalidez, vejez y muerte en el pago conjunto, lo que sí es cierto es que hay muchas personas que consideran que no es necesario o que en este momento mejor no lo pagan, y entonces simple y sencillamente no lo están pagando. Para nosotros, la discusión mundial sobre qué es un trabajador independiente, qué es un trabajador asalariado, todavía está en la mesa de discusión. No se define con claridad. La OIT todavía no ha estado trabajando para poder eso. En algunos países se han abalanzado a decir qué sí es y qué no es. En nuestro país todavía la discusión está en ciernes, y yo creo que es una discusión que se tiene que hacer en diferentes niveles, no solamente en el nivel más político, me refiero al nivel de la Asamblea Legislativa, sino que tiene que tener un componente técnico, porque en nuestro país el tema de seguridad social está amarrado al trabajador asalariado. Y entonces, si tú eres un trabajador asalariado, tú sabes que una parte importante de tu seguridad social la paga el empleador, y una parte menor la pagas como trabajador. Pero la opción de trabajador independiente, para el trabajador independiente asegurarse es una opción. Eso significa que si nosotros tenemos una gran cantidad de trabajos de plataforma o trabajos diversos que son muy vulnerables, que son muy precarios, que no tienen ingresos suficientes, simple y sencillamente la gente no va a buscar los mecanismos para asegurarse, y entonces lo que eso puede generar de alguna otra manera es desprotección, no solamente de las personas que están trabajando como trabajadores independientes, sino también desprotección social de sus familias, porque en nuestro país la seguridad social no solo cubre a la persona trabajadora, sino que cubre a sus familias. Y eso es una preocupación. Por eso es que para nosotros es absolutamente importante definir, o por lo menos que se
que se incite a la posibilidad de definir, bueno, cuál es la condición de la mayoría de estos trabajadores de plataforma y después de definida, bueno, cuáles son los mecanismos que la gente tiene para asegurarse. Son los mismos mecanismos que han tenido tradicionalmente, van a haber mecanismos adicionales, porque uno podría pensar en algunos ejemplos que ya en nuestro país se ha hecho, como lo es el aseguramiento colectivo, por ejemplo, que es un mecanismo que se ha probado, que ha sido interesante y que funciona relativamente bien porque le permite a las personas asociarse o agremiarse de alguna manera, estar agrupados y de esa forma, con algunas facilidades importantes, lograr ser cubiertos por la seguridad social. O el Yo de las pienso, empleadas domésticas, que es parcial, digamos, si trabajan ciertos días no, entonces podría ser. El tiempo es el que nos come, siempre, amigas y amigos. Esto es como un abrebocas de todo lo que se viene alrededor, o lo que se viene, o lo que tenemos enfrente con los cambios tecnológicos y el mercado laboral. Eh, yo le preguntaría a Keynor un poco para ir, digamos, englobando. ¿Cuáles ve que sean, digamos, los pros y contras o los retos más bien de política pública que podríamos empezar a discutir o continuar discutiendo? Incluso le haría una pregunta, o sea, ¿de qué pasa si desaparecen esas plataformas? O sea, yo entiendo que hay como 30.000 personas trabajando solo con una de las empresas de estas de transporte. O sea, yo creo que vino para quedarse hay que hacer los ajustes, ¿o no? ¿Qué opina? definitivamente, o sea, yo creo que vamos a ver, vamos a hacerlo un poco más en orden. Yo creo que una de las cosas que tenemos que estar claros es que hay que interiorizar que hay un proceso de cambio que se está dando. O sea, Claro, nosotros no podemos meter debajo del tapete cosas que están pasando. Y muchas de las cosas que están pasando tiene que ver con la existencia de economías de plataforma, eso es una parte, pero también lo que está sucediendo es que algunas empresas están liberando fuerza de trabajo porque el proceso de automatización está haciendo que requieran menos personas y sí, personas con una calificación digital distinta. sí, Entonces, yo creo que parte de lo que tenemos que tener claro es que si está pasando, tenemos que hacerle frente. Yo creo que de alguna otra manera la demanda del análisis del mercado de trabajo, y yo en ese creo que estamos muy bien alineados diferentes organizaciones trabajando en la temática, incluyendo el Estado de la Nación, que es tan respetable en el tipo de análisis y de estudios que hace en términos de que las políticas para poder atender la problemática son varias, son múltiples para atender diferentes direcciones, porque no es una sola problemática, no es solo un grupo de personas y no es solamente dirigida a gente por sexo o por edad, digamos. Hay grupos de sexo o edad que están siendo más afectados, pero en general la economía en su conjunto, con tasas de desempleo tan altas como las que tenemos, con tasas de subempleo relativamente altas como las que tenemos, lo que nos enfrentamos es una incapacidad real de la economía para hacer frente a la absorción de oferta de fuerza de trabajo. O sea, yo creo tiene que ahí razón. nosotros lo tenemos completamente claro. No podemos ocultarlo y tenemos que dejar de alguna otra manera de pensar que el mercado de trabajo se va a ajustar automáticamente como un espejo, como un reflejo de lo que sucede en otros mercados. Vamos Sí, a tener que hacer políticas activas y que cuando hablamos de políticas de activación no creamos solamente que significa las políticas tradicionales de crédito barato o de acceso a fondos y cosas de ese tipo y que con ello ya las empresas van a hacer más inversión y van a jalar más empleo. O sea, ya la situación es muchísimo más compleja que eso porque el tema está muchas veces en cuáles son las calificaciones que se requieren, cuál es el tipo de fuerza de trabajo que se está requiriendo y en buena manera pensar en quiénes las organizaciones o quiénes son las organizaciones dirigidas a formar esa fuerza de trabajo que se requiere en el sistema productivo. Lo otro es que por más que nosotros tengamos en cuenta
que se pueda hacer con las empresas existentes en nuestro país no será suficiente para generar el empleo necesario. O sea, parte de lo que ha estado sucediendo es que el parque empresarial captura empleo, es un empleo importante de calidad, pero no es suficiente. Por eso es que nosotros nos encontramos todos los años que el sector informal ha estado creciendo, porque muchas de las personas que no encuentran empleo en un país donde no hay seguro de desempleo, por supuesto, tiene que encontrar la manera de poder autogenerar ingresos para satisfacer sus necesidades y de su familia. Entonces, eso es meterse en actividades para hacer cualquier cosa. ¿Qué son esas cosas? Principalmente comercio y servicios personales y sociales, que son los que demandan menos barreras de entrada, que es ahí donde está creciendo la mayor cantidad. Pero Claro, está creciendo como una válvula de escape frente a una problemática donde el sector formal no tiene la capacidad. Cuando nosotros vemos eso, ¿qué es lo que nosotros estamos identificando? Y es que si nosotros queremos ampliar de alguna otra manera la capacidad de contratación de los sectores empresariales, tenemos que pensar en la creación de más empresas. No podemos pensar que debemos conformarnos con lo que existe. Por eso es que es muy difícil en momentos como estos creer que la solución es decirle a muchas de las empresas de plataforma, no, no, ustedes ya no van a trabajar aquí, váyanse. Y bueno, y esas 30.000 personas o más, porque esas 30.000 es solo una empresa, ¿verdad? Que así es. tienen las contabilidades de ese número de personas, que qué pasa con las demás, o que nosotros digamos, no, no, lo único que vamos a hacer es atraer inversión extranjera directa. Claro que hay que traer inversión extranjera. Definitivamente un gran reto. La inversión extranjera directa será bienvenida porque tiene que ser bien regulada, eso sí, ¿verdad? Pero bueno, con esto vamos a tener que cerrar, don Keynor, porque se nos vence el tiempo de la plataforma, de nuevo, otra plataforma que en este caso no está siendo remunerada, pero muchísimas gracias por esta introducción al tema. Muy buenas noches, amigas y amigos. Mándenos sus comentarios en el Facebook. Nos vemos la próxima semana con el tema del presupuesto nacional. Gracias, Keynor. Muchas gracias a todas y a todos, y muchas gracias a usted, don Olman. Muy bien. Vamos a parar de grabar.